sea el nombre del Señor. Qué enorme privilegio, hermano, poder estar en su casa para bendecirle, para darle gloria. Les invito a hacer una oración. Padre, Señor, gracias, porque es un enorme privilegio que tú nos das para estar en tu casa, bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, cantarte a ti. En el nombre de Cristo rogamos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, en este día. A ti damos gloria y honra y te decimos amén y amén. Muchas gracias damos al Señor, como le decía, por esta oportunidad de compartir esta serie de sermones de las iglesias de Apocalipsis, que aunque fueron escritas alrededor de 2000 años atrás, continúa Dios hablando a nuestras vidas por medio de ellas hoy. Les invito a buscar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después de haber recorrido cada uno de estos mensajes a la iglesia de Éfeso, en su mensaje principal de que había dejado el primer amor, a la iglesia de Esmirna, como el Señor le aconsejaba ser fieles hasta la muerte, a la iglesia de Pérgamo, que habían negado al Señor en diferentes aspectos con doctrinas perversas, a la iglesia de Tiatira, que se habla de una iglesia que tenía a una señora llamada Jezabel con doctrinas perversas y ellos estaban siendo corrompidos por esto, a la iglesia de Sardis, una iglesia que se le habla de cómo debía ser vigilante, de cómo debían afirmar las cosas que tenían delante del Señor, la iglesia de Filadelfia, que se recuerda por su amor de los hermanos unos con otros. Ahora viene la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que posiblemente este sea el mensaje más fuerte. Hay otros mensajes a las iglesias, pero este posiblemente sea el más fuerte de parte de Dios para estas personas. Antes quisiera hablar rápidamente de algunas cosas importantes del contexto de la ciudad de la Odisea, para entender por qué Jesús va a especificar algunos puntos allí. La Odisea era una ciudad famosa, entre varias cosas. Ellos hacia el siglo III a.C. se le conocía como la ciudad de Diospolis, es decir, la ciudad de Zeus, o la ciudad del principal dios de la cultura griega. Y estas familias, estas personas, tenían diferentes características. Una de ellas es que un señor llamado Antíoco II extendió, alrededor de 250 años antes de Cristo, él extendió su influencia hacia el oeste y conquistó la ciudad y le puso por nombre la Odisea en honor a su esposa. Esta señora llamada la Odisea, tiempo después, envenenó a este hombre. Así que miren qué historia tan interesante. Una de las principales corrientes de la Odisea es cómo ellos tenían dos principales características, más bien dos características principales y una no muy buena. Una característica principal es que ellos habían desarrollado la lana, las vestiduras de lana negra. Entonces era una ciudad muy famosa por vender ropa de lana negra, que era muy costosa. Otra de las características que tenía esa ciudad es que es conocida por un ungüento que llegaron a realizar, que era un colirio que se usaba para los ojos, que las personas podían usar para la irritación de los ojos, para diferentes cosas relacionadas con la vista. Y mucha gente que tenía problemas en la vista en toda Asia viajaba hasta la Odisea para hacerse de ese colirio. Y la última característica, que no era muy buena, era que esta ciudad tuvo un terremoto registrado en el año 17 después de Cristo,
del que se recuperaron, y otro terremoto en el año 60. Recordemos que Juan escribe alrededor del 95, es decir, cuando Juan está escribiendo esta carta, hacía 35 años aproximadamente, esa ciudad había tenido un terremoto que había destruido casi todo su contorno, y Roma le propuso mandarle dinero para reconstruir la ciudad. Y los ancianos de esa ciudad dijeron: no necesitamos que ustedes no manden ningún dinero, nosotros aquí mismo podemos reconstruirlo. Eso más adelante vamos a ver que también tuvo repercusión en los creyentes, porque era una era una ciudad que se creía suficiente, que no necesitaba de los demás. Debido entonces a todos estos datos y estos detalles importantes, hemos titulado esta predicación: por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte. Es un título que no me gustaría del todo tenerlo, pero es un título que está en la Biblia, que es fuerte, pero trae una gran enseñanza. Así que voy a dividir la predicación en 4 partes. La primera parte, quiero hablar de esta carta, el remitente y el destinatario. La segunda parte, quiero hablar de la acusación fuerte que se presenta en ella. La tercera parte, quiero hablar de los consejos de vida o muerte que Cristo le da a estas personas. Y la última parte, una invitación y una promesa de victoria. Veamos entonces en primer lugar el remitente y el destinatario, es decir, a quién se le escribe y quién es el que escribe. El destinatario, en primer lugar, lo encontramos ahí en el verso primario, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Al igual que las otras 6 iglesias, todo parece indicar que estas cartas eran dirigidas, algunos creen que era al pastor de la iglesia, que era el mensajero que debía darla después a toda la congregación, y otros creen que era a un ángel específico que después al final tendría que llevársela al pastor de la iglesia, que la iba a leer a la congregación. En fin, se le estaba escribiendo a un representante. Algunos piensan, y yo me pongo en ese grupo, que estaba muy relacionado con el pastor de la congregación, que iba a ser el principal responsable de dar el mensaje de parte de Dios, tal y como Dios se lo había dado. Entonces, ese es el destinatario. Y ahora miren el remitente. Sabemos que en las 7 iglesias Jesús usa diferentes calificativos, y miren cuál usa en este. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Este versículo ha provocado mucha confusión a lo largo de la historia, sobre todo una frase de él. Pero antes de llegar a la frase de confusión, veamos cómo Jesús en primer lugar dice: he aquí el amén. Esa palabra amén aparece en el Nuevo Testamento, así sea, pero esa palabra viene del Antiguo Testamento, que tiene la misma connotación de así sea, de acuerdo a, esa es la verdad. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hacía una oración sacerdotal, o el profeta traía una palabra para el pueblo, o el sacerdote, los ritos, y se hablaba al pueblo en general, el pueblo decía cuando se terminaba: amén. Lo cantamos recientemente: Dios te guarde, te bendiga, amén, amén, ¿verdad? Esa canción lo que hace referencia a esa bendición sacerdotal del Antiguo Testamento, que aquel hombre consagrado al Señor iba a orar por el pueblo. Ahora, en ese punto, Cristo aquí no se presenta como un amén, sino como el amén. Incluso en la misma palabra el Señor en el Nuevo Testamento dice: porque en Él las promesas son sí. Que Cristo haya usado este calificativo como el amén de Dios, o el amén, lo que está haciendo una alusión a que Cristo no es alguien farsante, no es un Dios, no es alguien que dice ser Dios. Él es el verdadero, Él es el amén. Todo lo que nosotros podemos decir amén a las promesas de Dios están en Jesucristo, y de acuerdo a eso, Cristo es el amén, Cristo es la verdad. Muchos se pueden presentar como supuestos dioses, pero solo hay un Dios al cual la iglesia dice amén. Ese es Él. Dice que el amén, el testigo fiel y verdadero. La idea de ser testigo entre los judíos y entre los cristianos del primer siglo era muy importante, ya que cuando alguien iba a un juicio se necesitaban de testigos. Ahora, esos testigos en los juicios eran los responsables de dar la evidencia, y de ahí se daba entonces la sentencia. Pero los cristianos experimentaron otro significado para la palabra testigo, que viene del griego martureo. Y es que muchos cristianos, comenzando por Esteban, comenzaron a dar su vida como evidencia del Evangelio de Cristo. Por eso se llamó los mártires, los que entregan su vida y con su sangre sellan que ellos están muriendo
por la causa de Cristo. Ahora se presenta aquí al testigo, no al testigo que va a morir por su pecado o al testigo que va a morir por una acción que haya hecho bien o mal, sino que se presenta al testigo fiel y verdadero. Esos dos calificativos, fiel y verdadero, son dos elementos que el mundo no tiene. Son dos elementos que ninguna religión puede encontrar, puede proclamar o puede profesar. Solo Cristo se conoce como ese testigo fiel y verdadero. Incluso se va a usar algo parecido cuando se habla en la iglesia de Pérgamo de aquel hombre que había muerto, cuando dice mi testigo fiel. Es la misma razón cuando se habla de Cristo. Hermano, usted se da cuenta que Cristo fue fiel a su promesa, fiel a su palabra. Lo que Él le dijo a los apóstoles, permanezcan aquí y cuando yo resucite, yo voy a venir por ustedes. Pero antes de eso, lo que Él le dijo a los apóstoles, es necesario que yo muera y al tercer día, cada uno de sus anuncios, cada una de sus palabras se cumplieron porque Él es fiel y verdadero. Hay mucha gente promoviendo dioses. No, rézale a Santa Bárbara, rézale a San Lázaro, rézale a tal Dios, rézale a no sé quién. Dale una promesa a fulano, a que ciclano, a este Dios, a esta religión, a qué sé yo cuántas cosas. Como dijo en una ocasión a alguien que le regalaron uno de esos ídolos, le regalaron un muñeco y le dijeron, ¿tú quieres que rezarle a este muñeco? Porque este es el que te va a dar respuesta. Dice que empezó a rezarle y empezó, bueno, mira, si tú dices a la gente que tú tienes poder. Al otro día fue y le dijo al amigo, mira, me diste un muñeco ahí, pero no oye. Yo le estoy pidiendo y no oye. Ah, bueno, el otro le dijo, el otro por supuesto le estaba timando, como hacen todas estas personas, engañadores, que venden supuestas religiones, supuesta paz que el hombre no puede encontrar. Y el hombre le dice, mira, toma un taladro y ábrele entonces los oídos. Eso que está un poco tupido y le abre los oídos completos. Él lo hace, va a su casa, lo hace, sigue rezando, no le responde. Viene de nuevo un poco más enojado. Oye, mira, me estás engañando. Ya le abrí y dice, no, ábreselo con un taladro más grueso. Ábrele bien los dos huecos de los oídos. El infeliz va, devuelve con un taladro más grueso, atraviesa, le abre los dos oídos, sigue rezando, no lo contesta y viene con el muñeco y le dice, mira, coge que eso es mentira. Le abrí los dos huecos de los oídos y no responde. ¿Qué hago? Dice, no chico, eso... ¿Ya le abriste como te dije? Sí. Ah, no, eso debe ser que le está entrando por aquí y le está saliendo por aquí. Hermano, los dioses falsos tienen oídos, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Pero Cristo es el Dios fiel y verdadero. Fíjense cómo dice ahora la frase de la discordia. El principio de la creación de Dios dice esto. Allá por el siglo IV, año 300 y tanto, se levantó un hombre llamado Arri. Este hombre dijo en una ocasión que Cristo no era Dios. Llegó a pasajes como este y dijo, Él es el principio de la creación. Si es el principio, significa que hay un comienzo, no hay eternidad. Y él llegó a decir que Dios creó a Cristo y Cristo creó el universo. Pero Cristo tiene un comienzo. Se hizo un concilio en el año 325 de Nicea. Se analizó el caso de Arrio porque la enseñanza estaba cobrando a muchos adeptos y se declaró que eso era una herejía. Parte de las explicaciones es cuando, ahora voy a explicar la palabra, pero sin entrar ahora en los detalles, parte de la explicación es que mismo Cristo se presenta como el Eterno, como el Alfa y el Omega, como aquel que todo ha sido creado por medio de Él. De hecho, cuando vemos esa palabra, el principio de la creación, la propia palabra principio en español pudiera darnos la idea en ese contexto que está haciendo referencia a aquel que tuvo un inicio. Pero si nosotros leemos el mismo Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses dice de esta manera, capítulo 1, verso 15, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito también fue usada en estos debates como aquel que ha sido el primer engendrado, pero en realidad primogénito viene de un término antiguo, prototoktos. Está ese término que significa el primero en autoridad.
Y cuando se habla de eso, es haciendo referencia a que Cristo no fue creado por nadie, sino que Él es el creador de todas las cosas. Y fíjense cómo Colosenses sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pasajes después como Juan 1.1, 1.3 van a explicar de que Cristo es el creador de todas las cosas y Él siempre ha sido, en Él no hay inicio y no hay fin porque Él es eterno. Ahora cuando se usa ese término y Él se presenta, el principio de la creación, yo creo que se aclara más por el término principio. Si lo buscamos en los diccionarios, viene una palabra griega que es arjé. Esa palabra arjé se usa como principio, principado, como origen, como cabeza o como autoridad. En la mayoría de los contextos, cuando ustedes encuentran en el Nuevo Testamento que dice gobernantes, principados, autoridades, esos términos ahí de principados no significa que sean los principales gobernantes, sino que son autoridades junto a otras autoridades. Es decir, que el término principado no está hablando en muchas ocasiones de algo inicial, sino más bien de algo que tiene autoridad. Les resumo esto de la forma más sencilla posible, y es que cuando Cristo se presenta como el principio de la creación, como Él mismo tiene el atributo de ser creador y de ser eterno, por el contexto, por la palabra y por todo lo que la Biblia enseña, lo que está diciendo es la autoridad, la cabeza de la creación. El que por medio de Él todo existe, el que por medio de Él todo subsiste. Él es, y nada le ha hecho a Él, nada le creó a Él, sino que Él es el creador de todas las cosas. Así que en una frase se puede decir la autoridad de toda la creación. No hay Dios por encima de Dios, incluso no hay Dios por debajo de Dios. Solo hay el verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se usa ese término, ¿sabe lo que pasó con Arrio? Lo condenaron como hereje, pero después de la condena, su enseñanza cobró más fuerza. Y hoy tenemos un grupo llamado los Testigos de Jehová, o en inglés los Jehovah's Witnesses, que siguen propagando esa enseñanza de que Cristo es un ser creado, que es menor al Padre, que es mayor a los ángeles, pero que Él fue creado. Evidentemente eso corrompe la integridad de la doctrina de que Cristo es Dios. Así que después de dar esta representación, Cristo mismo se muestra como el Dios verdadero, el único que es fiel, que es real, el único que es en todas sus promesas, es amén. Dios no miente, hermanos. Dios no promete y después no cumple. Así es el hombre, pero no es Dios. Así que Cristo se presenta a esta iglesia como aquel que es el todo suficiente que ellos necesitan. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver la acusación fuerte. Y aquí se ponen las cosas un poquito candentes. Versos 15 y 17 vamos a encontrar la acusación del Señor. Voy a dividirla en diferentes partes. Primero, en la acusación de Cristo es que Él presenta su omnisciencia. La palabra omnisciencia tiene relación a el que todo lo conoce. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios, para los hijos de Dios la omnisciencia es buena, porque Él conoce todo de mí. Él conoce mi necesidad, Él conoce mi alegría, conoce mi dolor, conoce todo en referencia a mí. Así que Dios conozca todo de mí, como yo soy hijo suyo, es bueno. El problema está para el que no es creyente. La omnisciencia de Dios pone al descubierto toda su maldad, todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que piensa que está en contra de Dios. Pero fíjense cómo Cristo aquí declara en primer lugar: yo conozco tus obras. Esa palabra conozco no es, al igual que las demás iglesias, no es un sencillo término que dice yo tengo una idea de quién tú eres. Esa palabra yo conozco está diciendo, es como un escáner. Yo tengo un escáner de ti y lo que nadie es capaz de ver, yo lo veo. Lo que nadie es capaz de saber de ti, yo lo sé, dice el Señor. Dice, yo conozco tus obras. Y ahora empiezan las acusaciones. Esto estoy en el verso 15. Dice, en primer lugar, Cristo declara la condición de esa iglesia y su reacción frente a ella. ¿Cuál es la condición de los creyentes o estas personas de la Odisea? Dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es un pasaje
terminantemente crudo. Si nosotros hablamos de predicación, yo creo que esta es una de esas predicaciones que uno preferiría no usar los términos que están aquí por lo ofensivo que llega a ser. Pero no tiene nada de ofensivo cuando es un Dios santo que ha sido ofendido por la humanidad, que sigue siendo ofendido por la humanidad, que está hablándole a una iglesia que Él quiere rescatarla. Dice, en primer lugar, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Hemos escuchado por mucho tiempo que ese término, ni eres frío ni caliente, significa que ser frío es alguien que no es cristiano. Y ser caliente es alguien que es un buen cristiano. Eso suena bien, lo único que eso no es lo que significa el texto. Y voy a dar las razones. Número uno, ¿qué es lo que dice Cristo? Acto seguido, ojalá fuese frío o caliente. No imagino a Cristo diciendo, ojalá fuese un impío. No lo imagino, no lo veo en la Escritura declarado de esa manera. Número dos, hay que conocer un poco el contexto geográfico de la Odisea. La Odisea, al ser una ciudad romana, con toda esta influencia greco-romana, usted sabe que los romanos fueron la potencia de su momento. Hablando del primer siglo, los romanos fueron aquellos que diseñaron a una gran escala la ingeniería civil, la medicina, muchas cosas, porque ellos adoptaron mucho de la cultura griega que había avanzado como nadie en la historia antigua. Así que los romanos, una de las cosas que hacían en las ciudades, usted sabe que las ciudades tienen varias cosas importantes: alimentación, agua, pero en aquel momento no había electricidad, así que no podemos hablar de electricidad. Funciones básicas y necesarias de aquella ciudad eran, en primer lugar, el agua, porque algunas de las ciudades estaban cerca de ríos, manantiales y cosas así, pero aquellas ciudades que no tenían cómo llegar el agua, los romanos diseñaron muchas de las construcciones que eran acueductos que corrían de otras ciudades que tenían manantiales, que corrían hacia las ciudades que no lo tenían. Cuando se habla de la Odisea no tenía ningún manantial de aguas termales o ningún manantial natural que ellos pudieran agotar y distribuir el agua en toda la ciudad. Entonces, estaba al nordeste, estaba la ciudad de la Odisea, y al nordeste ellos tenían a Hierápolis, otra ciudad que sí tenían un manantial. Y tenían al oeste, tenían otra ciudad que se llamaba Colosas. Ahora, cuando vemos la Odisea en el medio, y aquí estaba Hierápolis, ellos sí tenían en Hierápolis, estaba a 10 kilómetros, tenían un conducto de agua que salía caliente, caliente, caliente de esa ciudad, Hierápolis, y corría entonces por los conductos que ellos habían hecho hacia la Odisea. El problema era que al correr por esos 10 kilómetros, el agua que salía caliente, 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 con todas sus propiedades, tenía carbonato de calcio, y cuando llegaba a la Odisea, ya el agua llegaba tibia. Entonces, incluso algunos historiadores dicen que en este lugar, en la Odisea, el agua cuando se tomaba tibia por producto al carbonato de calcio provocaba náuseas y se vomitaba. Y hasta algunos doctores llegaron a usarla para si alguna persona venía con problemas estomacales o algo así, o algún problema de este tipo, se le daba esa agua para que vomitara, porque tibia provocaba eso por el carbonato de calcio. El problema está en que el agua salía caliente, caliente, con todos sus atributos, con todas sus funciones que eran útiles, y al correr esos 10 kilómetros llegaba tibia y entonces no servía. En la otra ciudad, en Colosas, estaba a 18 kilómetros, había otro acueducto que el agua era todo lo contrario, era fría, pero fría a tal nivel que corría por esos acueductos 18 kilómetros, y si llegaba tibia, provocaba lo mismo. Así que si en Hierápolis el agua era bien caliente, tenían todo lo necesario y podía ser usado para diferentes baños termales, diferentes situaciones. Y si estaba bien fría, también podía ser usado y tomar la utilidad del agua. El problema era uno, que el agua estuviese tibia. Por eso cuando Cristo dice, ojalá fuese frío, Cristo no está diciendo, ojalá fuese un impío. Aunque esa imagen se ha usado en otros pasajes o en otras ideas de que ser frío significa que eres un impío, no es lo que está significando aquí. Cuando Cristo dice, ojalá fuese frío o caliente, Cristo está diciendo, ojalá fueses útil. Como el agua fría de Colosas y el agua caliente de Hierápolis, que caliente, caliente sirve, fría, fría sirve, pero tibia vomita a la gente. Increíble que Jesús le está diciendo a estas personas, ojalá fueses útil. Pero como eres tibio, ni eres lo uno ni lo otro,
dice, te vomitaré de mi boca. Aunque esa frase aparece en un futuro, ¿verdad? Te vomitaré. Todavía no te he vomitado, te vomitaré. Esa frase tiene delante un término que aquí no se traduce, pero la Biblia de las Américas sí lo tiene, que dice, estoy a punto de vomitarte. Y eso se enreda. Porque cuando dice, te vomitaré, bueno, no sabemos cuándo. No. Hay otra frase que lo mantienen por las traducciones antiguas, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hermano, es Jesús quien está hablando, aunque sabemos que esto es una metáfora. Lo que está diciendo Jesús es, como eres tibio, como eres indiferente, eso nos lleva a analizar qué es ser una persona tibia en este contexto. ¿Sabe quién es el tibio? El que viene el domingo acá a la casa del Señor y regresa el lunes a su trabajo, a la casa, a su vida cotidiana, y ahí no tiene al Señor. El que es una persona aquí en el templo y es otra persona en su casa. El que dice una cosa aquí y la desmiente en su casa. El que dice una cosa aquí y en el trabajo lo niega. El que dice, Dios te amo, pero el fin de semana solamente. Entre semanas tengo que trabajar con el diablo. La persona indiferente es aquella persona que escucha el evangelio y, eso no me interesa. La persona indiferente, tratado aquí, esa persona tibia, tiene más relación a alguien que ha escuchado, alguien que cree que es creyente, alguien que incluso se está autoengañando y aún así va camino al infierno. Fíjense que el mismo Jesucristo diga, porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hay muchas personas que se van a llevar el susto eterno de su vida, para siempre. Personas que creen que van al cielo y por su estilo de vida y de creencia, cuando mueran, se encontrarán con un infierno por la eternidad. Esto no es un cuento del coco, esto no es una mentira, esto es lo que Dios dice. Aunque hay personas, hay religiones que se han encargado de decir que el infierno no existe, miren la cuestión del infierno. El que no cree en Dios no cree en nada. Dicen, ni existe Dios, ni existe infierno, ni existe nada. Pero hay otros que dicen creer en Dios y que lo que no existe es el infierno. Porque dice que no conciben, como algunos adventistas, dice que no conciben que un Dios de amor haya hecho un infierno. El único problema es que la palabra dice que el infierno es real. Es el único problema. Y si Dios dice que es real, ¿quiénes somos nosotros para negarlo, ocultarlo, manipularlo, decir que no? Lo que no es real para los cristianos, en cuanto a experiencia. Pero cuando vemos este pasaje del Señor, es el mismo Cristo que le dice, hermano, piense por un momento que usted se está congregando en la Odisea y ese domingo o ese primer día de la semana se para el pastor y dice, Juan nos ha enviado una carta. Juan el apóstol nos ha enviado una carta. Así ocurrió. Si usted lee Apocalipsis en sus primeros versos, usted se va a dar cuenta que el propio libro de Apocalipsis nos muestra al principio que dice en la revelación de Jesucristo, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Esa era la idea de cómo se hacía en la iglesia. El pastor o el ministro leía la palabra, la exponía y los que la escuchaban tenían que acatarlo y decir, ¿lo voy a vivir o lo voy a rechazar? Piensa por un momento ese primer domingo, ese primer día de la semana. El pastor dice, Juan nos ha enviado una carta. Hemos escuchado que se le ha enviado otras a las iglesias nuestras cercanas, a las ciudades cercanas. Escuchen y llegan esta parte. Los creyentes en la Odisea escuchan por primera vez que Dios les dice por medio de esa carta, por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Está fuerte, ¿verdad? Cristo declara la arrogancia y el autoengaño de esta iglesia. Cuando una persona está mal, lo que debe hacer delante de Dios es correr a Dios, buscar a Dios. Pero esta iglesia o este grupo de personas no estaba corriendo a Dios. Ellos estaban al punto de ser vomitados o escupidos, que hay otra traducción que dice, te voy a escupir de mi boca. No puedo aquí dar mucha explicación de lo que es vomitar, porque eso sería desagradable. Pero todos hemos pasado por esa experiencia alguna vez, nosotros, nuestros hijos o algo relacionado. Y es bien desagradable, ¿verdad? Sin explicar los términos, lo que sí te puedo decir es que Dios le está diciendo a este grupo de personas, estás en mi boca y estoy al punto de escupirte de él. ¿Por qué? Miren lo que explica más adelante. Porque tú dices, miren lo que decían estas personas en la Odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
¿Recuerdan cómo les dije al comienzo que las personas en la Odisea, en aquel terremoto después del 60, cuando le dijeron de Roma, vamos a ayudar a construir, ellos dijeron, no nos hace falta, nosotros tenemos dinero para eso? Algo que vemos en esta iglesia de la Odisea, como en otras también, es que la ciudad de la Odisea tenía una conducta arrogante y la iglesia había adoptado esa conducta. Dios nos llama como iglesia a ser de influencia para el mundo, no a parecernos al mundo. Hay mucha gente en la iglesia que quiere parecerse al mundo. Hay muchos jóvenes que cuando hablan de música con amigos no creyentes, no, es que la música mía es religiosa. Ven, niña, pero enséñame una música tú. No, es que esta no te gusta. No, es que esta no, la mía no, la mía es pesada. Ah, pero mira qué bonita es la tuya. Entonces, vemos iglesias que han corrompido tanto el servicio o el culto, si se puede todavía llamar así, que entra y es un espectáculo y es un show. La Biblia no se predica, pero oye, qué bien me siento, que aquí todo el mundo ve que hay personas que han rebajado tanto el evangelio que si es medicina no sana y si es veneno no mata. El evangelio de Jesucristo lo primero que hace es matarte. ¿Por qué razón? Porque cuando se te presenta el evangelio, lo primero que se te dice es: eres un pecador, muerto en delitos y pecados, y tu sentencia está firmada en el infierno. Pero si te arrepientes en Jesucristo, hay vida eterna. El evangelio no es solo que te mata, sino que te descubre en la condición que ya estás y te muestra que hay solución y que hay salvación. Pero fíjense cómo Cristo le dice a esta gente: ustedes dicen, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¡Wow! La arrogancia de los laodicenses se parecía mucho a lo que dice Oseas 12:8. Efraín se jacta, soy muy rico, me he enriquecido con toda mi riqueza, no encontrarán en mí ninguna iniquidad o pecado. Tengamos cuidado con la arrogancia, tengamos cuidado con el orgullo, tengamos cuidado con esa actitud donde esta iglesia que estaba mal delante de Dios, ellos creían no solo que estaban bien, sino que no tenían necesidad de nada. Si usted en algún momento de su vida ha pensado que no necesitas de nada ni de nadie, es porque estás en una condición que necesitas tanto de Dios que no lo estás viendo. Cuando usted se encuentre con una persona que diga, a mí no me hace falta nada, no me hace falta, yo no necesito nada de nadie, es que en realidad esa persona está tan ciega que no puede ver la necesidad que tiene de Dios. Porque por una parte se está engañando, y por otra parte puede ser que se esté engañando porque cree que tiene cosas materiales que le van a durar toda la vida, que tiene salud que le va a durar toda la vida. Ahora, fíjense cómo Cristo declara la realidad de la iglesia. Después de una iglesia arrogante que dice todas estas cosas, Cristo le dice: y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquel que pueda tener algo de autoestima o mucha autoestima, esas 5 palabras le destruyen por completo el concepto que puede tener de sí mismo. Hermano, ¿le ha pasado a usted en alguna ocasión que ha predicado el evangelio a alguien y ha dicho, mira, la Biblia dice que tú eres pecador, que en realidad todos somos pecadores? Porque como que a veces no queremos ofender mucho, Miren a Cristo lo que le está diciendo a este grupo de personas: tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, ciego y desnudo. Entonces imagina que le llega un mensaje, un texto, un SMS, y usted abre y dice, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, eres un ciego, pobre y desnudo. Y esta falta de respeto, ¿de quién es? Y firmado, Dios. Por eso le digo que este es uno de los mensajes, si no es el más fuerte a las 7 iglesias, es este. La hipocresía y la arrogancia no juegan con Dios. El autoengaño lo único que hace es destruir a la persona. ¿Por qué Jesús le dice a ellos que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Interesantemente, las 2 primeras palabras, desventurado y miserable, declaran la verdadera condición de esa iglesia o de esas personas. La palabra pobre, ciego y desnudo está haciendo referencia a esas 3 características. ¿Por qué razón? Cuando le dice, tú eres un pobre, ¿recuerdan lo que le mencionaba de la Odisea? La Odisea era una ciudad, tenía buen avance en la medicina con el colirio de los ojos y buen avance en la lana, en la venta de las ropas oscuras, de esa lana negra. Tuvieron un terremoto y dijeron, no nos hace falta dinero, nosotros tenemos dinero.
Y el Señor le dice a esa iglesia, que estaba adoptando la misma actitud de los laodicenses, le dice: ustedes son unos pobres, ustedes son unos miserables. Miren, el hombre sin Dios puede tener materialmente el mundo entero. Qué interesante que cuando usted estudia los premios Nobel, aclaro, se dice Nobel, no se dice premios Nobel, es premios Nobel, en apellido a un señor que es así, Nobel. Son dados en diferentes áreas, pero está el premio Nobel de la Paz. Hay otros premios, pero se considera en ese premio Nobel de la Paz que se le da a una persona que ha hecho un cambio radical en la sociedad, para bien. Hay muchos que han ganado premios Nobel y van camino al infierno. Y son reconocidos mundialmente por todos. ¡Wow! Contribuyó a la historia de la humanidad en algo de paz. Muchos de ellos no tienen al Dios de la paz. ¿Qué le estoy diciendo con esto? La gloria del mundo es basura, si me permite la palabra, es porquería delante de Dios. El mundo no nos puede dar nada que nosotros digamos: mira Dios, lo que alcancé. El Señor le dice a aquella iglesia: eres un pobre, ciego y desnudo. Eres ciego. Le está diciendo ciego a una iglesia que está en medio de una ciudad, que si hay algo que ellos tienen mejor que las demás ciudades, es los ojos, porque tienen un colirio que han avanzado en los descubrimientos en el primer siglo y les sirve para muchas cosas. Y cuando le dice y desnudo a una iglesia que está en medio de una ciudad, que han avanzado grandemente en la lana y en la industria textil. Quiero hablar entonces de los consejos de vida o muerte que Cristo le da a una iglesia que ha escuchado posiblemente las palabras más terribles de su vida: por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte. Mire lo que el Señor le dice a ellos en el verso 18: por tanto, yo te aconsejo. Y voy a enumerar los consejos. En primer lugar, dice: compra oro refinado. Dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. A personas que se creían ricos humanamente le dice: tú eres un pobre, eres un miserable. Te aconsejo que compres oro refinado por el fuego mío. En otras palabras, el Señor está diciendo: tú no tienes solución. Pero tú que te crees rico humanamente, si tú quieres ser rico verdaderamente, tienes que tomar mi riqueza. Esto recurre a un pasaje del Antiguo Testamento donde se habla: vengan a comprar pan sin dinero. ¿Recuerdan? Porque, hermanos, la salvación tú no puedes comprarla, humanamente no se puede hacer. No hay nada que tú puedas darle a Dios a cambio de sus beneficios. Lo único que podemos es, la única forma de tomar ese oro refinado por fuego es rindiendo nuestras vidas a Jesucristo. Por eso le dice: compra oro refinado. Tú quieres ser rico, necesitas a Cristo. Tú te crees rico materialmente, eres pobre, eres miserable. Tú necesitas a Jesucristo. ¿Cuántas personas considerados de los más millonarios del mundo que murieron en el 2020 son unos miserables? Porque su miseria más grande es que con lo único que se murieron fue con millones de millones y millones. Nada más que eso. ¿De qué les sirvió eso? Segundo consejo que el Señor le dice: que compres vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús le está diciendo: ustedes son una vergüenza. Ustedes que se jactan de esa lana negra, ustedes necesitan mis vestiduras, las blancas. La única forma de vestir esas vestiduras es viviendo en santidad para Dios, rindiendo nuestras vidas a Él, arrepintiendo de nuestros pecados, diciéndole: Señor, purifícame cada día. Otro de los consejos que el Señor le da es, y este es interesante: unge tus ojos con colirio. Muy probable que si usted estaba en la Odisea y usted había tenido en algún momento cualquier sospecha de problema con los ojos, tranquilo, espérate, si aquí tenemos el mejor colirio del mundo antiguo. Y el Señor le dice: unge tus ojos con colirio. ¿Cómo? Si nosotros tenemos el mejor colirio. Sí, pero ese te tiene ciego, porque ese solo te puede ayudar humanamente, físicamente. Pero ustedes creen que están bien delante de Dios, pero sus vidas están en total camino, en un camino de contrario. Fíjense cómo dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? Mire, cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que estamos en un proceso de crecimiento, que estamos en un proceso de mejora, estamos en un proceso de madurez. Por eso Cristo mismo dice: unge tus ojos con colirio.
Hay muchas personas que necesitan el colirio del cielo, que necesitan esa palabra de Dios. No sé a cuánto le ha ocurrido que leyendo la palabra del Señor se dan cuenta y dicen, oye, pero yo estaba haciendo esto, mira lo que Dios dice sobre esto. Porque la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios nos muestra, como dice el texto, entra, penetra hasta lo más profundo, parte los tuétanos, la coyuntura, nos pone al descubierto. Y Jesús le estaba diciendo a esta persona, necesitas sumergir tus ojos con colirio, necesitas ver que según lo que ya tú has analizado por ti estás bien, pero delante de Dios estás desaprobado. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Nos hacemos esa pregunta alguna vez en nuestra vida, alguna vez en nuestra semana? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Otro de los consejos de Jesús para esa iglesia dice, sé celoso. Miren cómo Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Padre que ama es el que corrige. Cuando el padre dice, no le voy a pasar, no le voy a dar, porque no, usted no ama a su hijo. Eso es falso amor. No, pobrecito, yo no le voy a regañar, no, para no hacerle daño. Eso es falso amor. Porque Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, que fue el que estableció que nosotros fuéramos padres, cuando nos muestra su amor, nos corrige y se está mal. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que todos hemos experimentado la disciplina de Dios en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas? Y esa disciplina de parte de Dios no es odio, es amor. Porque cuando su hijo hace algo mal, y si usted no lo corrige, usted le está diciendo, muy bien, eso que estás haciendo mal, muy bien, sigue así, sigue así. ¿Cuántos padres hoy que dicen, tenía que haber corregido a mi hijo un poco más? Amor significa corrección. Y fíjense cómo Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso. Mire, yo tengo un amigo que él es drástico con eso del estómago. Y él dice, cada vez que yo me siento algo que el estómago yo mismo voy y me provoco el vómito. Y ya, salí de eso. Hay otros que preferimos, bueno, una pastillita, no sé qué, para no llegar al vómito. ¿Usted piensa que Jesús le está diciendo a esa iglesia, por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitar? ¿No era mejor, Señor, vomitarlos ya sal de ellos ya? Pero Dios no es como nosotros. Una frase que hemos dicho en muchas ocasiones, y es que todavía Cuba no ha sido destruida por la iglesia cubana. Nuestra nación no ha sido destruida. Si usted ve la historia en Haití, en los países vecinos, todo lo que está ocurriendo, todo el desastre que hay, yo creo que todavía Cuba no hemos experimentado cosas peores por la iglesia cubana, que seguimos doblando rodillas por nuestra nación. Porque una nación que está en la condición que nosotros estamos hoy, y ven por la foto que el presidente de la nación y los líderes están dándole vueltas a la ceiba y poniéndose collares y una santera en La Habana está haciéndole cosas y trabajo y no sé qué. El presidente de la nación que está haciendo eso público, solo nos queda decir, Señor, ten misericordia de mi padre, ten misericordia de mi Cuba, ten misericordia de nuestras familias, porque el líder está para traer paz al pueblo. Y si el líder tiene al Dios de la paz, entonces la historia es diferente. Por eso nosotros, hermanos, cuando vemos esta frase de Jesús que dice, sé celoso, hermano, yo no sé cómo puede todavía haber cristianos, hay cristianos que en el trabajo se está diciendo, ¿qué tú crees de esta ley de matrimonio, no sé qué? ¿Qué tú crees que se le enseña a los niños estas cosas? ¿Qué tú crees? A mí no me interesa, es con ellos. ¿Sabe cuánta gente aquel día que Jesús hizo la cuerda, el látigo? Porque uno de los evangelios dice que hizo el látigo. Otros presentan a Jesús con el látigo, pero ya Juan y Mateo, cuando hablan de esa historia, presentan a Jesús, uno de estos evangelios presenta a Jesús haciendo el látigo. Cuando empezó a sacar a todos aquellos ladrones que estaban dentro del templo, dice que se acordaron de ese pasaje que decía, el celo de tu casa me consume. Celar las cosas de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer y odiar lo que Dios odia. Si usted odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia, usted será aborrecido por Dios. Si usted ama las cosas que Dios ama, de seguro vas a ser aborrecido, no por Dios,
pero sí por el mundo. Y Jesús dice, sé celoso. Y el último consejo dice, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento es, como ya sabemos, metanoia, que es cambio radical de mente. Un cambio total de mente que lleva un cambio total de actitud. ¿Cómo usted sabe que alguien se arrepintió de algo malo que hizo? Porque ha cambiado completamente y no quiere jamás volver a hacerlo. Es hermoso como Cristo, después de decirle a esta persona, estoy a punto de vomitarlo de mi boca, le dice, arrepiéntanse. El Señor no es como nosotros. El Señor sigue siendo paciente. Pero un día ese tiempo se terminará. Y quiero terminar con la invitación y la promesa de victoria para esta iglesia que está en el versículo 20. ¿Qué es lo que dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante que en esta invitación se ha usado en muchas ocasiones este verso para hablarle a personas que no son creyentes. Se puede usar, pero se da cuenta que este versículo el Señor se lo dice a ¿quién? A una iglesia. El dueño de la iglesia, el que en Apocalipsis se presenta como que tiene las 7 iglesias en sus manos, que está en medio de las iglesias, que es el dueño de la iglesia, el que entregó su vida por la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo estaba fuera de esa iglesia. Así hay muchos lugares hoy. Así hay muchos lugares que se reúnen, pero Cristo no está en esa reunión. Está el orgullo, la mentira, el pecado, la arrogancia, la herejía, pero no está Cristo. Cristo estaba fuera de su propia iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hay una pintura muy famosa que se hizo sobre este pasaje, y cuando se ve la pintura no estaba el yale, no tenía yale. Y le dijeron al pintor, te has equivocado, te falta el yale. Y dice, no me equivoqué. Es que precisamente eso es lo que hace el Señor. El Señor está tocando la puerta, eres tú, se abre por dentro. Se abre por dentro. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe cuántas veces Dios llamó nuestra vida antes de llegar a Él? Es probable que muchas. Es probable que aquí alguien haya dicho, pastor, a mí el Señor me llamó en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, y muchas veces le dije no. ¿Cuántas personas te dicen, ora por mí en la iglesia porque tengo esta situación? Y a veces hasta Dios contesta favorablemente la oración por sus hijos, a favor de esos que no son sus hijos, para que esos que no son sus hijos vean la mano de Dios y se conviertan. Y aún así la gente no le interesa. Dice, aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué dice? Y llamo. Dice, si alguno, hermano, ¿usted ha visto a Dios en acción? ¿Usted ha visto a Dios en batalla? Lea el Antiguo Testamento y vea cómo el Señor toma sus ejércitos y los lleva a la pelea. Y en otras ocasiones deja a su ejército del rey David o de Saúl o de Josafat, deja a su ejército y dice, esto no lo haga, esto me encargo yo. Y manda a sus ángeles. ¿Usted quiere ver a Dios en acción? Lea las plagas de Egipto. Dios derramando sus plagas sobre un pueblo que le ha dado la espalda y protege a un pueblo que ahora se ha humillado en sus manos. Al pueblo de Israel. Ese Dios, dueño de los cielos y la tierra, que tiene el poder para aplastar a sus enemigos sin hacer el mayor esfuerzo, o el mínimo esfuerzo, está tocando. Él puede derrumbar la puerta, puede hacer lo que quiera, pero está tocando. Dice, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él. Dice, y él conmigo. ¿Usted se dio cuenta de algo que cambió aquí? Lo normal es que cuando yo toque la puerta, si yo estoy fuera, es porque no es mi casa y yo soy un invitado. Y aquí dice, entraré, cenaré con él, dice, y él conmigo. Es decir, Cristo toca, pero él es el dueño. Cristo toca, pero él es el dueño. Y la idea de la cena en toda la Biblia tiene diferentes connotaciones. Una, habla de reconciliación. Dos, habla de compromiso, de hermandad. Tres, para mí es la más importante, anuncia que hay una gran cena por celebrarse con el Cordero. Yo quiero estar sentado en esa mesa. Yo quiero que allí, como dice la hermosa canción,
Cuando sea pasada lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y como el mismo texto lo declara, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Si estás escuchando la voz de Dios hoy, no la niegues. Dice: y abre esa puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En medio de esta promesa, el Señor nos dice que aquel que responde en obediencia tiene las garantías de la promesa de Dios. Y fíjense cómo dice entonces la promesa, verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo. Tú dices: espérate. Hace 30 segundos le dijiste, Señor, a esa persona: por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte. 30 segundos después dice: al que venza, lo siento conmigo. Ese es Dios. Ese es Dios. Y déjame aplicar esta frase que a los jóvenes les gusta mucho ahora. O usted tiene el teléfono en modo avión, en modo vibrador, en modo sonido. Ese es Dios en modo paciencia. No, te seguiré dando una oportunidad. Te seguiré dando una oportunidad. No quieras ver a Dios en modo ira. No quieras o no queramos ver a Dios en modo ira. No queramos experimentar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y esa es derramada cuando nuestras vidas están de espalda a Dios. Esa es derramada cuando nuestras vidas están en constante pecado. Y fíjense cómo dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono es para los vencedores. Y solo puede haber vencedores con el vencedor. A los cubanos hay que seguir peleando la vida cristiana. Hay que seguir derramando nuestras vidas en obediencia a Dios. Le fallaste, en el Señor es perdón. Le estás fallando, sal de ahí. Tú creías que eras cristiano y te das cuenta que no por tus actitudes. Arrepiéntete. Humíllate delante de Él. Todavía te preguntas hoy: si yo muero hoy, ¿a dónde voy? No tienes seguridad. Humíllate delante de Dios para que Él ponga su seguridad en ti. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina como mismo terminan las otras 7 cartas. El que tiene oído. El que tiene oído. Dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de que esta iglesia haber escuchado: por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte, el Señor le dice: pero al que vence, al que vence conmigo, las promesas son para agarrarnos de ellas por medio de la obediencia y experimentarlas por medio de su gracia. Pero aquellos que son desobedientes y rechazan el amor de Dios, la misericordia de Dios, van a experimentar lo más terrible de lo que se puede imaginar en la vida. Que yo le doy gracias a Dios porque yo no tengo por qué experimentar eso, ni quiero saber cómo es. Es la ira de Dios sobre los impíos, condenándose por la eternidad. Es probable que este sea el mensaje, como les he dicho, más fuerte de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitar. Que esto llame nuestra atención y nos pueda hacer meditar cómo está nuestra vida con Dios. No pienses: este mensaje es para fulano, déjame pasar este mensaje a fulano, déjame hablarle este mensaje a fulano, que él lo necesita. Piénsalo en ti primero. Porque esa iglesia de la Odisea se creía que no necesitaba de nada ni de nadie. Y el Señor dice: estoy a punto de vomitarte. No lo he hecho porque te estoy dando tiempo para que te arrepientas. No lo haces, te vomito. Lo haces, te sientas conmigo en mi trono. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El Señor nos llama, iglesia, a ser fieles. Fieles a su palabra, fieles a su evangelio. Y quiero dejarte con esta invitación. El Señor está tocando a las puertas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, que aunque es fuerte a nuestras vidas, están llenas de amor. En el nombre de Cristo, ayúdanos a vivirla y a compartirla, Señor. A tu nombre damos gloria y te decimos amén.
y amén. Que el Señor les siga bendiciendo.